Mis apreciados hermanos, en este momento es un momento muy especial porque es como sentarse a la mesa para compartir un alimento sustancioso, que sea algo delicioso, y así es como podemos compartir la palabra de Dios. Este es el segundo tema de la serie del libro del Éxodo. Vamos a tratar el llamado de Moisés a través de la zarza ardiente. Este es un tema fascinante, un tema que es realmente espectacular, así que queremos hacerlo de todo corazón, leyendo el versículo de memoria para después orar, porque el Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, he descendido a librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de este país para librarlos a una tierra buena y espaciosa que fluye leche y miel. Este es uno de los proyectos más grandes que un ser humano puede involucrarse en el llamado de Dios. Es realmente un ejemplo digno de ser considerado por todos aquellos que hemos sentido el llamado de Dios para hacer una obra misionera que sea realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que aquí hay mucha riqueza, hay mucha mina de oro y de diamantes que podemos ser enriquecidos. Vamos a orar para que el Señor pueda bendecir el estudio de estos temas a desarrollarse. Oremos. Padre Santísimo, te agradezco, Señor, con todo mi corazón, porque hombres mortales, hombres falibles, sujetos a flaquezas humanas como nosotros, tú un día llamaste a Moisés y lo involucraste en el proyecto más grande que había en el plan de salvación, que es sacar toda una nación de la esclavitud y de la servidumbre a una tierra que fluye leche y miel. Para nosotros hay lecciones muy grandes que podemos aprender y te ruego tu inspiración, no solo para el que va a presentar, sino para aquellos que van a escuchar, ellos sean enriquecidos y pueda nacer una inspiración en nuestro ser de comprometernos contigo porque tú quieres hacer maravillas en nuestra vida. Pedimos la presencia de tus santos ángeles y que, Señor, sea para honra y gloria tuya todo lo que hagamos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no podríamos considerar el llamado de Moisés? Cuando estaba en la Facultad de Teología, para muchos el llamado de Dios era bastante claro, porque ellos estaban estudiando para ser teólogos porque querían ser pastores. Pero muchos de ellos también era porque papá o mamá, la familia o la presión de la iglesia les ha inducido para elegir una carrera. Considero de que el llamado es un llamado único. Eso es una voz completamente diferente. ¿Qué es lo que Moisés tenía? Esos 12 años de la educación en casa fue determinante para mí. Y una vez más quiero destacar la lección de la semana pasada. Que una familia puede determinar la vida de una persona en el servicio a Dios. Eso es determinante porque para mí, detrás de Moisés, la persona más grande después del Señor está una madre. Esos 12 años determinó que la educación que tenía de Egipto como rey, como nieto del rey, y que era el heredero del trono de Faraón. Para esa educación y para ese propósito nada fue descuidado, porque era un hombre sabio a la altura de la mejor universidad que había para entonces en Egipto. Recibió un adiestramiento civil y militar, pero de lo más grande. Ustedes saben que los príncipes
tienen una educación totalmente especial y personalizada. Ellos tienen que no solamente saber lo que compete el conocimiento humano para manejar un reino, sino también todo lo que es la parte de la defensa militar, toda la estrategia de la estadística y todo lo que tiene que ver con un rey. Esa era la educación que Moisés tenía. Pero esos 40 años pasados en Egipto, creó en él un carácter que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la educación que Moisés recibiera en Egipto le ayudó en varias cosas. Pero la preparación más provechosa para una misión es la que aprendió en el desierto. Porque la educación de Egipto tenía deficiencias de carácter. Era impetuoso. Él se sentía un caudillo militar, un favorecido del rey, un hombre admirado por la nación entera, un hombre siempre sujeto a las alabanzas y a la adulación. Y yo quisiera hacer aquí un alto. ¿Cuánto de eso está presente en nuestro sistema educativo? No solamente en el secular, sino también en nuestra educación denominacional. Él se había granjeado la simpatía del pueblo, porque es muy agradable ser popular. Esperaba llevar a cabo con sus propias fuerzas la obra de libertar a Israel. Pero muy diferentes fueron las lecciones que tenía que aprender como representante de Dios. Al conducir sus ganados en esos 40 años, a través del monte, del desierto, de los pastos verdes y de los valles, aprendió a contemplar la naturaleza, que es el libro mayor, el libro grande, que el iletrado también puede leer. Cualquier ignorante puede leer las maravillas de la creación. Aprendió la mansedumbre, la paciencia, la humildad y la abnegación de olvidarse de sí mismo. Y cuando yo leo estas citas, que son inspiradas, veo cuántas deficiencias hay todavía en mi ser. Si podemos nosotros darnos cuenta, ¿por qué es importante cuidar de los débiles y enfermos como eran las ovejas que él apacentaba? Ir a buscar a los descarriados. Ser paciente con las ovejas revoltosas, porque siempre hay un líder que está dispuesto a extraviarse y llevar un resto de la manada por sendas extraviadas. Pero también tenía que nutrir a sus rebaños, a su rebaño, a las ovejas. Entonces, en ese aspecto, haciendo la introducción de este tema, hay lecciones muy importantes que vamos a poder sacar de la Biblia y de la inspiración de los testimonios. Vamos a ir al primer punto, que lo tenemos en el libro de Éxodo, capítulo 3, y hay algo que me interesa mucho destacar acá, precisamente en ese contexto que estábamos analizando. Dice la Escritura: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. El suegro que tenía era un hombre temeroso de Dios. Qué bendición que el matrimonio determina otra vez la formación de un carácter. Jetro tenía la hija, que era la esposa de Moisés, educado en el temor de Dios y también en los mismos deberes que Moisés estaba llevando ahora. Pero llegó a un monte, el monte de Horeb. Ese monte de Horeb, que puede ser una cordillera y que ahí mismo esté Sinaí, o la cordillera del Sinaí, que era el monte
pero estaba allí en las montañas cuidando sus ovejas. Y allí apareció el ángel de Jehová. Y vamos a analizar en los siguientes puntos quién era ese ángel de Jehová. Y se le apareció en medio de una zarza. Y cuando él vio que la zarza no se consumía, pero estaba ardiendo el fuego, fue a ver esa visión. ¿Cuál era la razón por qué no se quemaba? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: aquí estoy. Y dijo: no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando Moisés se encuentra con el Señor, ya era casado, como dice Éxodo 18, 3 y 4, tenía ya 2 hijos. El mayor Gersón, el siguiente hijo Eliezer. Era Jetro, una familia rica, su suegro. Era sacerdote de Madián. Esos 40 años trabajando al lado de su suegro como pastor, lo más importante y destacable es que disfrutó de la presencia de Dios. La devoción a las cosas que no se ven, a las cosas sagradas, fue creciendo y algo familiar en Moisés. Eso no se podía tener en Egipto. Eso solamente se puede tener en el campo, en la montaña, en la ladera, donde no está el ajetreo humano, sino que podemos contemplar la naturaleza, y esos son los momentos más preciosos que podemos pasar para formar el carácter de Cristo. Sin embargo, este tiempo no tuvo el propósito de que Moisés simplemente disfrutara de la naturaleza. Estos años de comunión con el Señor lo transformaron y prepararon los valores espirituales, los valores morales, la percepción de Dios en su mente, algo que no podía lograr nunca en Egipto. Dios también utilizó a Moisés en el tranquilo del desierto, 2 cosas que ya había hecho Moisés: escribir el libro de Job y escribir el libro de Génesis. Una obra monumental. Eso dice Patriarcas y Profetas en la página 256, o también el Comentario Bíblico Adventista. Ahora, antes de aceptar el llamado de Dios Moisés, o antes de partir para cumplir esa misión, yo no sé a quién le dejó las ovejas, cómo dejó a su familia, y esto significa de que Moisés aprendió renunciamiento. Antes de partir, Moisés recibió esa alta comisión que causó en él una especie de temor, porque él no se sentía capaz de hacer una obra tan grande. Él sintió que no era digno y que tenía flaquezas humanas. Mientras estaba dedicado a sus deberes, Moisés vio esa zarza cuyo tronco, ramas y follaje ardía pero no se consumía. Ahora, aquí quisiera hacer un paréntesis. ¿A quién representaba esa zarza a través del cual habló Dios? Representa la humanidad de Cristo esa zarza, porque el libro de Isaías dice que no había parecer alguno ni hermosura. Pero la belleza del carácter de Dios era algo tan hermoso en esa zarza que había luz y que había revelación.
Se acercó para ver esa maravilla, y una voz se dirigió a él desde las llamas. Era la voz de Dios. Ya había percibido eso en el desierto, en esos 40 años. Era aquel que en tiempos pasados se había revelado como el ángel del pacto. Moisés se estremeció de terror al escuchar al Señor mencionar su nombre. Y a veces yo no entendía ese versículo que está en Proverbios 1:5 o 1:7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo quisiera de corazón aprender ese temor de Dios. Pero en esta ciudad yo no puedo aprender ese temor, porque la ciudad, con todo el bullicio, el ajetreo, solo podemos escuchar la voz de las bocinas, del bullicio y de todo eso. Pero Moisés aprendió a distinguir la voz de Dios y escuchó en la zarza cómo se le hablaba a él. Y él con labios temblorosos dijo, heme aquí, estoy aquí. Entonces se le amonestó a no acercarse a su Creador con una familiaridad indebida. Ahora, aquí queremos entrar un poco. ¿Por qué no tenemos temor o reverencia a Dios? A veces uno en la iglesia o en los lugares de adoración hay una irreverencia pero indescriptible. Y peor, diría yo, en las iglesias emergentes o en las iglesias gospel, ni qué decir en el pentecostalismo, en las asambleas de Dios. Son prácticamente casi un mercado o un teatro. ¿Por qué eso está afectando en nuestro sistema de adoración? El Señor le dijo, quita tus calzados de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Está eso en el libro La verdad acerca de los ángeles en la página 95, porque algunos me han dicho, por favor mencione de dónde está leyendo usted esas citas que está leyendo. Queridos hermanos, les hablo con un corazón enternecido, porque estas palabras también me tocan. Porque la verdadera reverencia hacia Dios no es un sentimiento natural en el ser humano. El ser humano es soberbio. Esa reverencia es inspirada por el Espíritu Santo. Porque la verdadera grandeza, el reconocimiento de Dios, es el que abate el orgullo del hombre en el polvo. Y esta palabra, este llamado, puede hacer lo que el hombre no es capaz de hacer por sí mismo. Se llama justificación por la fe. Este sentido del invisible debe impresionar profundamente el corazón en cada culto matutino que tenemos. Lo ideal sería que estemos en el campo, pero por las circunstancias muchas veces tenemos que estar en la ciudad. Pero en la ciudad debemos tener un lugar donde esté la zarza. Y que debemos sacarnos las sandalias, nuestro orgullo, nuestra vanidad y todo el trajín de la vida que ensucia nuestro trayecto para que el Señor nos pueda lavar. Porque la presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de oración sea sagrada. Y qué hermoso es vivir con los ángeles en tu casa. Y qué hermoso es andar en la compañía de sus santos ángeles. Y al manifestar reverencia por nuestra actitud y conducta, se profundiza en nosotros el sentimiento que nos inspira. Porque Salmos 111:19 dice, o 111:9, santo y temible es su nombre. Y Moisés estaba en ese momento de admirar la presencia de Dios y de ver la condición del ser humano. Los ángeles velan su rostro y cuando pronuncian su nombre hacen un alto.
¿Con qué reverencia debiéramos pronunciar nosotros al mencionar el nombre de Dios? Si los ángeles tienen temor, ¿por qué el ser humano en su condición caída no puede tener temor de Dios? Queridos hermanos, les hablo de corazón. Ante la zarza ardiente se le ordenó a Moisés que se quitara las sandalias porque la tierra en que estaba era santa. Ustedes recuerdan que los sacerdotes no podían entrar al santuario con sus calzados, con sus sandalias. Deberían sacarse en la puerta. Y yo agradezco a mi esposa y también a mis hijas de que a mi casa me hacen entrar sin calzados, porque limpiar la casa por dentro es una labor y mantener la limpieza es un deber y es una educación. Si nosotros tenemos un cuidado tal en nuestra casa, ¿cuánto más debiéramos tener esa reverencia en el templo de Dios? Yo recuerdo hace poco que visité en Cusco a una hermana y tiene ella un lugar de culto. Y me dice, pastor, aquí vamos a entrar y usted va a compartir la palabra. Y yo quizá en mi descuido entré con mis calzados. Y me dice, por favor, sáquese sus zapatos, porque estamos entrando a la presencia de Dios. Y no puedo olvidar esa lección. ¿Qué es el Señor para ti y qué es el Señor para mí? El infinito, el omnipotente. Y vamos a ver qué significa su nombre. Hermanos, esos sacerdotes entraban con ese temor al santuario terrenal. Y más el sumo sacerdote en el día de la expiación. Hasta tenía un cordón en sus pies para que se cayese en la presencia de Dios por un pecado no confesado. Nadie podía entrar y que salga vivo. Tenían que jalarlo de la cuerda para sacarlo. Si ese es el Santo de Israel que la zarza ardiente nos enseña, miserables nosotros, que hacemos de la casa de Dios un mercado. Y estas lecciones deben ser para nosotros algo que debemos recordar. Las citas que les he compartido están en Patriarcas y Profetas, la página 54. Vamos a ir al punto 2. ¿Quién es ese ángel del Señor? Éxodo capítulo 3, versículo 7. ¿Quién es el que estaba hablando con Moisés, ese ángel del Señor? Que le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo, que era el versículo de memoria. El clamor y el dolor que ellos tienen ha subido a la presencia mía. Y yo he escuchado sus aflicciones y sus angustias. Y he descendido para hablar contigo, para que tú seas el que vaya de mi parte a Egipto, te presentes ante el rey y le digas que deje ir a mi pueblo, porque el tiempo profético se ha cumplido. Entonces le dijo, ven por tanto, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. A pesar de que eran ignorantes, esclavos, gente que estaba maltratada y que eran, por decir, apenas trabajaban de sol a sol totalmente desnudos, apenas tenían taparrabos, y que Dios siga diciendo que es su pueblo, ¿no les parece mucha condescendencia? ¿Cuánto amor nos tiene? Y las promesas que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, el Señor no se olvida. Pero Moisés dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y entonces
el ángel le dijo: porque yo seré contigo. Y este será por señal. Este es otro de los versículos que me impresiona. Cuando regreses con el pueblo de Egipto, en este mismo lugar nos vamos a ver. Hermanos, no siempre que en la Biblia se usa el título del ángel del Señor. Muchas veces se hace referencia a Jesucristo como el ángel de Jehová, porque el término ángel significa simplemente mensajero. Malach, que es en hebreo. Así que muchas veces también puede ser un mensajero, como un profeta. Pero el ángel del Señor se refiere en la Biblia a una persona divina. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 22, cuando Abraham llevó a Isaac para el sacrificio en el monte Moria, había una voz bien clara para que sacrificara a su hijo Isaac, a su único hijo. 3 días de camino a la montaña, con los siervos y con el muchacho, llevando la leña y el cuchillo y el fuego. Pero Isaac, llegando al monte, diciéndole: estamos llevando todo, pero ¿dónde está el sacrificio? Con la voz entrecortada diciendo: el Señor se proveerá. Abraham preparó el altar, puso la leña. Isaac se subió voluntariamente, amarró las manos y los pies, alzó el cuchillo para que no se prolongara el sufrimiento, para traspasarle con el cuchillo el cuello de su hijo. Y cuando levantó el cuchillo tan alto como pudo para bajarlo con un golpe, el ángel de Jehová lo detuvo. Él le dijo: yo sé que tú temes a Dios. Entonces, en ese aspecto es importante quién era ese ángel. Y me gustaría, en el libro de Génesis capítulo 22, y quisiera ver 2 versículos para que ustedes estén seguros de lo que estamos diciendo es verdad. Vamos a leer el 15 al 18, el 22, 15 al 18. Dice así: y el ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién era este ángel? Era el mismo Señor Jesucristo. Y también podemos ver cómo habló a Jacob para que regresara a la casa paterna cuando tenía que despedirse de su suegro Labán. Ese mismo ángel de Jehová estaba en el río Jaboc cuando luchó Jacob toda la noche, y cuando le puso el nombre de Israel, él le quitó el nombre de Jacob. Ese ángel de Jehová es la persona de Jesucristo, el quien habló con Moisés a través de la zarza ardiente, dando esa comisión. El ángel del Señor no solo habla en nombre de Dios, sino que es el mismo Señor mismo, no habla en nombre solo de su Padre. Jesús es el mensajero de Dios para comunicarnos la palabra de Dios. Así que este punto
debiera quedar claro quién es ese ángel del Señor. Pero ahora vamos a entrar en aguas profundas, que es el nombre de Dios. ¿Quién es ese ángel de Jehová? ¿Cómo es su nombre? Y en el libro de Éxodo, capítulo 3, que estábamos leyendo, a nosotros nos muestra claramente que el encuentro de ese ángel de Jehová con Moisés fue realmente asombroso. Porque Moisés dijo a Dios: he aquí, cuando yo llegue a los hijos de Israel, Él les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Quién es ese yo soy? En el hebreo, ¿cómo está expresado esto? Tiene dos formas verbales de la misma raíz, que es un nombre mudo. No se puede expresar. Es lo que nosotros conocemos como el tetragramatón. La YHWH. ¿Qué puedes decir de eso? ¿Por qué se menciona con ese nombre? Moisés preguntó sobre el nombre y la respuesta explicativa fue: Ejei hacer Eyej. Eyej hacer Eyej. Yo soy el que soy. O seré lo que seré. Ahora, en el libro de Éxodo 33, Moisés pidió: muéstrame tu gloria. Es muy interesante cuando Moisés le pide que le muestre su gloria. Dios dice: yo te voy a mostrar mi gloria, pero escóndete en una roca. Y ni siquiera así vio el rostro. Vio, solamente dice la espalda, la escritura. Y realmente terminó exclamando: Dios grande, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado. Queridos hermanos, empleada estas palabras, no tiene vocal la escritura cuando fue escrito, la escritura masorética, porque la vocalización original no existía, sino que se le puso o se le colocó las vocales o con el nombre de Adonai. Los puntos vocálicos se colocaron en ese Yahvé para indicar a la persona que leía el pergamino de la sinagoga que lo sustituyera por Adonai. Esto se debe a la tradición que la gente tenía. Cuando llegaba a este nombre, solamente quedaba en silencio. Pero, ¿qué significa esto? El Adonai. Porque es el infalible, el autoexistente, el que siempre es. No hay forma de decir qué es lo que significa. Ahora, ¿cómo quiero explicar esto? En la Biblia, en la creación del hombre, en el libro de Bereshit, se manifiesta la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano quedó perfecto en su forma y organización, pero estaba aún sin vida. Después el Dios personal y existente de por sí infundió en aquella forma el soplo de vida,
y el hombre vino a ser criatura viva y inteligente. Todas las partes del organismo humano fueron puestas en acción. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las facultades del espíritu, todo ello empezó a funcionar cuando se le sopló el aliento de vida. Y todo quedó sometido a una ley biológica. Entonces el hombre fue hecho un alma viviente. Por medio de Cristo, el Dios personal creó al hombre y lo dotó de inteligencia y de facultades. Nuestra sustancia no le era oculta cuando fuimos hechos en el misterio. Sus ojos vieron nuestras sustancias por imperfecta que fuera. En su libro todos nuestros miembros estaban anotados, aun cuando ninguno de ellos existía todavía. Estoy leyendo Ministerio Curación, la página 322-323. Quiero explicar de manera sencilla qué representa esto. Está bien claro las Sagradas Escrituras explicando la ciencia de la Torá. Revela que cada enlace atómico, cada molécula, cada ser vivo fue formado de acuerdo a los designios de la inteligencia divina. Pero el hombre no fue creado como un organismo más, jamás. Él sería la parte más importante de la creación, como la inspiración dice, la corona de la creación. Pero aquí hay un secreto. La complejidad del ADN es maravillosa. La ciencia acaba de descubrir el asunto de la cadena genética que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que prevalece? Las mismas letras que tienen un valor numérico están en el código de nuestra génesis. ¿Y qué es lo que representa eso? Que hay un diseño inteligente. Y nosotros somos maravillosos desde la creación, porque no somos un producto de la casualidad. Realmente nuestra existencia es maravillosa porque un Dios maravilloso nos creó. ¿Y qué es ese símbolo del tetragramatón? ¿Qué son esas 4 letras del alfabeto hebreo? Es el aliento de vida, la respiración. Y yo escuché un tema y el que exponía un científico ese tema decía, ¿no? Es lo que nosotros hacemos esta operación. Exhalar, inhalar. Exhalar, inhalar. Cuando la ciencia descubrió cómo es esa cadena de lo que estamos hechos nosotros, es una combinación constante y de conexiones de lo que es nuestro código genético, que provenimos del Dios mismo. Y eso cómo tú puedes explicar, porque nosotros somos, por decir, la prolongación de Dios, nuestra existencia. No provenimos del mono, no somos producto del Big Bang, somos creación divina. Por eso somos la obra de la creación. Y lo que la ciencia está queriendo es alterar todo esto, especialmente con el asunto de la pandemia, pero eso es otro tema, no quiero entrar en eso. Pero somos la imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios, al cual nosotros representamos, es el que habló con Moisés, porque nosotros queremos desarrollar, y Él quiere que desarrollemos más bien, la voluntad de Él en la restauración del hombre. Este es un tema muy amplio, muy grande, maravilloso, pero si algo se ha despertado en ustedes, pidan al Señor para que les inspire
y puedan seguir abarcando este tema, porque no somos productos de la casualidad. Tú y yo tenemos un propósito, y ese propósito es lo que debemos recibir por revelación, así como Moisés, para que nuestra existencia en esta tierra tenga un propósito definido por el cielo mismo. Vamos a pasar a la siguiente parte. Ahora, frente a ese llamado, obviamente que existen las excusas. Y son 4 excusas que Moisés, como cualquiera de nosotros, pondría el pero o los peros. Y el libro de Éxodo capítulo 4, cuando aclaró quién era él para que él se presentara, Moisés se presentara en representación de ese ángel de Jehová, se le aclaró. Pero ahora casi no había forma de soslayar el llamado, sino que debería corresponder. Entonces Moisés dijo, y aquí que ellos no me van a creer, ni van a escuchar mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. ¿Y cuál es la prueba que voy a mostrar que tú me enviaste? Y recuerdan ustedes cuál fue la primera señal. La vara del pastor debería ser echado en el suelo, tirado al suelo, y se convirtió en una culebra, en una serpiente. Y la voz del cielo le dijo, alza por la cola. Y lo alzó y se convirtió en ese báculo, en el bastón de un pastor. Esa era una evidencia tan grande, porque si hay un llamado de Dios, que lo tengo muy claro eso en mi mente, ninguna circunstancia va a poder hacer frente a ese llamado, porque fiel es el que ha prometido que te va a sostener en ese llamado. No hay nada que temer. Esa es la plena seguridad de que el llamado de Dios es suficiente. Pero Moisés confiaba en su condición humana. Entonces le dice, está bien, pero el Señor le dice, te voy a dar otro más, mete tu mano en el sobaco y sácalo. Y sacó lleno de lepras, él le dijo, vuelve a meter. Y lo metió y quedó completamente sano la mano. Pero no fue eso suficiente para que Moisés aceptara con gozo y alegría el llamado, como muchos de nosotros, porque nosotros tenemos tantos peros. Más está Dios dispuesto a hacer por nosotros que nosotros creer en las promesas de Él. ¡Ey, cuán necios somos! Entonces dice, si te aconteciera que no te creyeren, ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás sobre la tierra seca, y las aguas se convertirán en sangre, tercera señal. Y Moisés dice, Señor, ahora me doy cuenta de que soy torpe de lengua, no sé hablar. 40 años, ya me he olvidado todo el lenguaje egipcio. ¿Cómo voy a llegar? Soy tartamudo. Hermanos, ¿cuántas excusas tenemos que poner? No eran suficientes con la primera señal cuando llegó delante de Faraón para echar la vara a fin de que se convirtiera en culebra. Aún la última excusa de decir, yo no sé hablar, el Señor le dijo, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¡Qué maravilloso! Si yo puedo hablar el lenguaje de Canaán, el lenguaje del cielo, que es el que el Señor me inspira para hablar, ese tiene poder y convicción. Moisés no iba a hablar por su cuenta, iba a hablar la palabra de Dios.
eso iba a llegar no solo al corazón del pueblo, sino a la voz, al corazón de Faraón. Y entonces le dice, Señor, envíate ruego, por medio del que debes enviar. Y le suplicó al Señor que eligiera a otra persona y no a él. La renuencia de Moisés al principio era por la humildad, quizá de una modesta desconfianza. Pero después de que Dios prometiera eliminar sus dificultades y estar con su boca, y enseñarle lo que debía decir y darle finalmente éxito en su misión, el que siguiera manifestando reticencia desagradaba a Dios. Su renuencia a ejecutar la misión para la que Dios le había conservado la vida y la había capacitado para realizar, después de que Dios le asegurara su presencia constante, demostraba incredulidad y un desánimo criminal, así como desconfianza en Dios mismo. El Señor le reprendió por esa desconfianza. La liberación de Israel de Egipto, en la forma en que Dios se proponía realizar la obra, le parecía a Moisés imposible. Dones espirituales, tomo 3, la página 192-193. Llegamos al último tema. Un deber descuidado. Me gusta mucho esto como una llamada de atención. Los pequeños deberes en el llamado de Dios que podemos descuidar. En el capítulo 4, casi terminando, después de toda la plática, en el versículo 24, el relato cambia dramáticamente porque aconteció en el camino. En una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. Tremendo. ¿Por qué quiso matarlo a Moisés si era su siervo? Cuando Moisés se dirige a Egipto, el ángel del Señor salió a su encuentro y adoptó una postura amenazadora, como si fuera a matarlo. Él temía por su vida. Pero ¿cuál era el deber descuidado? Como siempre, la esposa muchas veces tiene mucha influencia en el esposo. Por amor a su pequeño, al 8º día debería ser circuncidado su hijo. Por ese amor materno, no cumplió el deber y pidió a Moisés que no lo hiciera, sino que postergara para hacerlo luego. Y cuando Dios vino para matarlo a Moisés, su esposa, temerosa de que su marido fuera asesinado, se sobrepuso a sus sentimientos de afecto indebido por su hijo y realizó ella misma la circuncisión. Después de que circuncidó la esposa, entonces el Señor dejó marchar a Moisés para cumplir la misión. En su misión ante el faraón, iba a ser colocado en una posición peligrosa, en la que su vida quedaría expuesta a la voluntad del rey. Y Dios no lo salvaguardaría a Moisés por un deber incumplido. Y Satanás reclamaría la vida de Moisés. Mientras Moisés viviera en la negligencia de uno de los claros mandatos de Dios, su vida nunca estaría segura, pues los ángeles de Dios no podían protegerlo mientras viviera en la desobediencia. Este es un llamado muy fuerte, mis apreciados hermanos. ¿Cuántos pecados ocultos hay en muchos ministerios, en muchos llamados, en muchos siervos de Dios, en muchos hogares, de las cuales Satanás se vale para destruir nuestro hogar, nuestra familia, nuestra reputación y nuestro ministerio?
Hermanos queridos, no podemos descuidar un deber santo. Debe ser cumplido indefectiblemente. Mis apreciados hermanos, no nos hagamos la ilusión, como el mundo evangélico nos ha enseñado, de que el amor de Dios es tan grande y está por encima de la justicia de Dios. El Señor no nos tendrá por inocente si hay un deber que no hemos cumplido. Y yo podría aquí mencionar muchas cosas, pero aún los ministros, cuando hacen menos la palabra, o el que quita o aumenta, son tan culpables, no solamente de esa negligencia, que esto fue una negligencia, lo otro ya es una alteración de la palabra. Esto nos debiera mostrar especialmente a los que ejercemos un ministerio de que Dios es santo. Es tan claro. Quisiera terminar leyendo de Dones Espirituales, el tomo 3, la página 195. Iba a Egipto en obediencia al mandato de Dios, por lo que el viaje era correcto. Inmediatamente recordó que no había obedecido a Dios al cumplir el rito de la circuncisión de su hijo menor y que había cedido a las súplicas de su esposa para que pospusiera la ceremonia. Después de haber obedecido al mandato de Dios, era libre de presentarse ante Faraón. Hermanos, engañoso es el corazón más que todas las cosas. A la vez es perverso, ¿quién lo conocerá? Señor, enséñame a que mi corazón sea limpio delante de ti. Y que tal cual Moisés, aceptemos el llamado y cumplamos con gozo y alegría. Es mi deseo y oración. Es una lección, pero que tiene tanta profundidad que cada uno de ustedes puede quedar así como extasiado de la palabra de Dios, a profundidades que nunca hemos entrado, y que este puede ser un comienzo de nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco porque tu palabra es esa espada aguda de dos filos que penetra hasta lo más hondo de nuestro ser y abre, Señor, las intenciones del alma, aquello que está oculto delante de los ojos del hombre, pero está tan claramente expuesta delante de ti, así como Moisés, por un deber incumplido, algo que solo él y su esposa sabían, pero el diablo sabía también, y podría destruir el trabajo misionero de Moisés. Señor, a nosotros revélanos las cosas que no están bien en nuestra vida. Enséñanos a cambiar, enséñanos a tener la conciencia del deber santo y podamos quitar nuestras sandalias y arrodillarnos y reconocer tu poder y tu grandeza y poder escuchar tu voz, que tú eres suficiente y que vas a cumplir, Señor, en cada llamado hay una promesa grande de que tú nunca vas a fallar. Gracias por este privilegio. Gracias por las lecciones que hemos podido compartir. Ruego tu bendición a cada uno de nosotros. Sin mérito alguno te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludos cordiales, mis apreciados hermanos, que Dios les bendiga. No se olviden de poder dar un me gusta, compártalo en los grupos que usted necesita compartir, que pueda hacer un bien esta lección que hemos compartido con ustedes, y también ore por nosotros, y no se olviden en todo momento que Pilares de Nuestra Fe es un ministerio que está al servicio de ustedes. Que Dios les guarde y un abrazo en Cristo.